Bueno, entonces bienvenidas, buenos días. Buenos Si días, licenciada. si en algún momento me agarra el ataque de tos porque me empieza a picar la garganta por estar hablando, entonces voy a poner en pausa y me voy a distanciar un ratito de la computadora. Bueno, les decía que para avanzar, si todavía no tienen el folleto, tomemos los numerales de cada sesión para que ustedes lo vayan leyendo. Y así no tenemos problemas con atrasarnos. Entonces, de la primera sesión, que es seguir a Cristo, camino, verdad y vida, nosotros tenemos en el catecismo del 1691 al 1715. Miren que son un montón. 1691 al 1715. Y lo que debemos buscar ahí o profundizar es como que todo lo que nosotros reflexionamos en la vida debe ser interiorizado desde la persona de Jesús, ¿verdad? Que es el tesoro de nuestra alma. Porque de alguna manera vimos que Dios, por su amor a nosotros, quiso hacer de su palabra una persona, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para hacerse oír por cada uno de nosotros. Y eso que oímos lo debemos comunicar como mensaje de salvación. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos a Jesús, que es el Maestro, que ha venido a enseñarnos, pues, quién es Dios, cómo actúa, y esa enseñanza es con autoridad. O sea que cuando nosotros escuchamos la proclamación del Evangelio, debemos de profundizar un poquito más desde el momento histórico de Jesús, ¿verdad? Que, que nos está presentando eh, la imagen clara de cómo actúa Dios, quién es Dios, cuánto nos ama, y todo eso pues lo hace, ya saben ustedes, a través de parábolas, a través de sus actos, de sus gestos. Bueno, entonces el mensaje de Jesús no está separado de su persona. Él es el mensaje, Él es el mensajero, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y de nuestra parte lo que pide es pues que le creamos, que lo aceptemos y que luego pues libremente, se recuerda, aceptarlo libre y amorosamente, porque solo de esa forma pues va a producir salvación en nuestra vida y en los demás. Entonces, eso sería como lo que nosotros tenemos que captar. Y acuérdense también de la lectura complementaria que tenemos, pero bueno, ahí está lo que tenemos de la sesión 1. Jesús, camino, verdad y vida. Luego de la sesión 2, para que ustedes busquen en el catecismo, era la ley moral, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos el numeral del catecismo 1950 al 1974. ¿Y qué es lo que debemos de encontrar en esas lecciones, pues en esos numerales del catecismo? Pues que la noticia de Jesús, lo que él hace, nos debe de dar alegría, ¿verdad? Porque de alguna manera es el amor, o sea, todo el hecho de que somos creados y redimidos, pues todos son actos de amor desde la creación. Y eso tiene sus consecuencias en la vida de no tener pues tanta angustia, miedo, ansiedad, ¿verdad? Y pues entender que cuando hacemos el bien hacia los demás, pues no es que sea una obligación, pero nosotros entendemos que es como apoyar. ¿Se acuerdan que decía, utilizamos la palabra password? O sea que es como darle el pase a las otras personas de entrar en el reino, ¿verdad? Es como colaborar
con la construcción del reino, que es el mensaje de Jesús. Entonces, no cansarnos de hacer el bien. Y lo que tenemos que fijarnos en el catecismo es eso, y que la experiencia nos dice que aunque haya mucha diferencia entre todas las personas, entre las costumbres y las culturas, pues también todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y acuérdense que ahí teníamos aquel tema de que Dios nos hace, nos crea por amor, nos da el don de la libertad para hacer el bien, pero nosotros, usando el libre albedrío, usando mal la decisión, pues, de hacer el bien, hacemos el mal, ¿verdad? Entonces, pues, aquí es donde nosotros tenemos que fijarnos en estos numerales que les decía del 1950 al 74, pues cómo los gobiernos han intentado ayudar con los derechos humanos, con los derechos de los niños, con todos los derechos mujeres y todo. Pero ya se dan cuenta ustedes que siempre pues se falla en esa norma, ¿verdad? Porque a veces el poder, el prestigio, pues lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, sigue pasando en nuestra época. Luego, en la sesión 3, teníamos la libertad y la responsabilidad. Acuérdense que habíamos dicho que responsabilidad es saber responder al don de Dios, que es la libertad, ¿verdad? ¿Y qué teníamos que profundizar ahí? Pues que cada vez, en cada generación, se hace más consciente la dignidad humana, ¿verdad? Sí decimos que hay una dignidad humana. Entró alguien que es Gaby. ¿Quién es Gaby? Ah, es Valesca. Ok. Sí. Ok. Bueno, entonces, eso es en la sesión 3, libertad y responsabilidad. Y todo esto de la dignidad humana, pues es lo que habíamos dicho anteriormente, responder libremente al amor de Dios, pues es un don reconocerlo, ¿verdad? Que Dios nos ama, que es bueno, que nos guía, y entonces, pues el Espíritu nos ayuda a responder. ¿Qué numerales tenemos en la sesión 3? De 1731 a 1742. Ahí nos va a explicar qué es la libertad, cómo hacemos uso de la libertad, cómo son los dones de Dios para hacer el bien. Bueno, eso lo tenemos en el manual, pero está en el catecismo. Eso ya lo hemos visto. Ahora veamos la sesión 4. En la sesión 4 es la conciencia. En la conciencia hablábamos de que había una conciencia moral que se utiliza la razón, ¿verdad? Y a veces pues no nos dejamos guiar solo por impulsos, sino razonamos que está bien, que está mal, para evitar hacer el mal, ¿verdad? Y luego esa conciencia, decíamos, no siempre funciona bien, ¿verdad? Porque la tenemos distorsionada y hay factores que afectan ese funcionamiento. Entonces, aquí nos va dando en la sesión 4 cómo se debe formar la conciencia. En el catecismo está de la 1776 a 1802. Y en todo esto nos va dando, nos va dando respuestas de dónde saca la conciencia los criterios para tener un juicio, sobre qué hay que basarse para hacer un juicio moral de las acciones, tanto que hacemos, más bien de las que hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, está en los numerales 1776, 802. También ustedes están enfermas, ¿verdad?
Nosotros no. Es ¿Quién está Valesca, con...? ¿Ah? es Valesca, licenciada. Valesca está mala. Ah, y sí se le oye que está bien. Bueno, yo ahorita no tengo tos, pero ya me va a llegar hasta aquí, me la va a pegar hasta aquí ella. Bueno, las, Licenciada, ¿qué manda? disculpe, ¿cuáles dijo numerales de la sesión 5? ¿O no ha dicho? No, de las 5 no. Ahorita voy a decir. De las 5 es que hace bueno o malo un acto. Ah, y se le paga. ¿Ah? Y se le paga, licenciada. Ah, bueno, vamos a ver. Ah, es que dice Valesca que no la dejaba entrar yo. No sé por qué no me aparecía aquí, pero ya entró. Es la que está tosiendo, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Buenos días, Valesca, que siga mejor también usted. Buenos días, igualmente, licenciada, que se mejore pronto. Gracias. Bueno, vean pues que entonces la sesión 5 es que hace bueno o mal un acto. Entonces tenemos los numerales del 1749 al 1756. Estos son poquitos. Y entonces hablábamos, eso fue de hace 8 días, que hablábamos del objeto que hace mal un acto o bueno un acto, la intención, las circunstancias. ¿Se recuerdan que dijimos que eso es muy importante tomarlo en cuenta para una buena confesión? Eso lo vimos hace 8 días, está más fresco, ¿sí o no? Sí, licenciada. Bueno. Sí, licenciada. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y luego la sesión 6 es el pecado. Y por eso decíamos hace 8 días que esas 2 sesiones complementaban el tema que habíamos visto en sacramentos. ¿Se recuerdan? El abuso de la libertad, no solamente las acciones, sino también nuestras intenciones o nuestra manera de pensar, sentir, en qué sentido es que nosotros ofendemos a Dios, en qué consiste obedecer a Dios, ¿verdad? Y hablábamos de que Jesús es obediente porque se identifica, no está sumiso al Padre, sino está identificado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Va. Sí, Entonces, licenciada. entonces ahí teníamos eso y los numerales de esta sesión, espérenme, quiero ver aquí, 1846 al 1869. Y ahí nos habla que es el pecado, el abuso de la libertad, pues las faltas por deseo o omisión, la desobediencia. Bueno, pues ahí les va dando en el catecismo esos numerales. Así es que hasta ahí íbamos hace 8 días y hoy pues nos toca la sesión 7, que es la que tenemos hoy. Y hoy los numerales de las 7 serían del 1803 al 1811. Si se están dando cuenta, son casi todos los números de la vida en Cristo. ¿Ya se fijaron cuántos números son? Ya llevamos varios desde el principio, empezamos en 1500, ¿verdad? O en 1600. 1600. 1600. Entonces, bueno, pues ya vamos por 1811, aunque no son seguidos todos, pero ahí van, es para que ustedes lleven la línea en lo que tienen el material, el manual. Pero si no tienen los manuales, como acuérdense que no todo el mundo tiene los manuales, todas los módulos desde que iniciamos están en el catecismo. Entonces, cuando ustedes quieran un poquito profundizar en un tema, van a su manual, no necesitan leer todo lo que dice el manual, sino buscar en su manual los numerales que están del catecismo y eso les va a facilitar mucho alguna respuesta que tengan que dar hacia alguna pregunta.
Entonces hoy nos toca las virtudes cardinales. Y decíamos que del catecismo está del 1803 al 11. Y lo que vamos a ver es que cuando analizamos el pecado y sus consecuencias y las situaciones en el mundo que aparece, pues, que el pecado da felicidad, triunfo, ventaja, pues muchas personas piensan eso, ¿verdad? Y ven como que tener una creencia en Dios les quita la libertad, ¿verdad? Porque entonces no los deja ser felices. Ese es un desvío de la razón y de la conciencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, aquí, por ejemplo, de que pues no es solo en nuestra época, sino ahí en la época de Jesús, ustedes ven a los apóstoles preguntándole a Jesús cuando él dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, pues todos se quedan sorprendidos y entonces si es tan difícil para todos nosotros no caer en las garras del pecado a cada instante, ¿quién podrá salvarse? Es la pregunta que le hacen ahí a Jesús, ¿verdad? Entonces, den cuenta ustedes que desde siempre el tema del apego, el apego es el problema, ¿verdad? Hay dos temas muy serios que tal vez nosotros no tenemos mucha conciencia, pero es la soberbia y el apego, el sentirnos dueños, el saber de que por nuestra autosuficiencia tenemos algo y nos pertenece. Fíjense que esto me hace recordar ahorita a un sacerdote que murió en la pandemia, muy joven. Él tenía 40 años, era salvadoreño. Ahorita no me recuerdo de su nombre porque era un poquito raro su nombre, pero en una homilía él estaba hablando de esto, del tema del apego. Y dijo algo que me llamó mucho la atención porque dijo, a veces nosotros los religiosos, estaba hablando él, porque él era era como un director vocacional, entonces tenía a su cargo las vocaciones y los que iban entrando al seminario de los misioneros del corazón de Jesús, que era donde hoy día en Misco. Entonces él le dice, ahí pues era la misa, pero ahí estaban los muchachos en la misa, y él dice, pues a veces nosotros pensamos que este evangelio no va para nosotros porque pues hemos dejado la familia, hemos dejado esto, lo otro. Pero a veces dice, un apego es colección de estampitas, fíjese usted, colección de estampitas o de medallas, dice. A mí me dio risa porque a mí me gustan las medallas, ¿se recuerdan? Entonces decía que a veces eso es un querer tener, ¿verdad? Querer poseer y a veces pues pelearse por eso. Bueno, entonces el hecho es de que para alcanzar la santidad dependemos completamente de Dios. No se trata de nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Pues, como él dice, sin mí no podemos hacer nada. Eso lo debemos de entender muy bien. Entonces, cuando nosotros creemos que son nuestras capacidades, nuestras posibilidades, pues caemos en una soberbia y luego caemos en muchos pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juzgamos al otro que no hace lo que nosotros hacemos, juzgamos al otro que sus esfuerzos son menores y siempre nos vamos comparando con los otros que nosotros estamos haciendo las cosas mejor. Entonces hay que darse cuenta de que esto depende completamente de Dios, el perseverar, el mantenerse fieles, el continuar, el creerle, el mantener la fe viva, todo eso depende de Dios. Entonces, por eso vamos a encontrar en el Evangelio muchas frases, como permanezcan en mí, separados de mí no podemos hacer nada. Entonces tenemos que irnos dando cuenta de eso. Espérenme un momentito. Es que apagué micrófonos porque yo mismo me estaba volviendo a oír. Entonces no, estaba mal el volumen. Bueno, esa es la introducción. Luego
tenemos ya concretamente el tema. ¿Por qué el pecado es tan atractivo? Pues fíjense que hasta hay un dicho que dice que todo lo que es bueno. Es que ahí abren ustedes el micrófono y cuando ustedes abren el micrófono, yo me escucho. Entonces no abran el micrófono, solo cuando van a hablar, suban su manita y entonces lo abren, así yo me callo, porque si ustedes abren su micrófono, se oye mi voz, yo oigo mi voz aquí y entonces distorsiona el sonido. Entonces, hay un dicho que dice que todo lo que es bueno o engorda o es pecado, así dice la gente. Eso significa de que es atractivo, ¿verdad? Pero el hecho de que sea atractivo, o sea, que nos llame la atención, no significa que sea bueno. Entonces, hay una firme intención de buscar el bien. Y ese buscar el bien no significa que estemos anulados o que estemos ya exentos, o sea, que ya no podamos, que ya no nos sintamos atraídos por el pecado. Fíjense que eso lo dice Pablo con mucha claridad, que pobre de él, pobre de nosotros también, que no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Entonces siempre está como ese impulso, como esa atracción. Pues ya se acuerdan que esta palabra pecado la tenemos que poner en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, obviamente, está la base y el fundamento de creer en Dios, ¿verdad? De creerle a Dios. Y entonces, cuando hablamos de pecado es cosas, acciones, gestos, deseos, pensamientos, intenciones que nos separan de la relación con Él. Entonces, acuérdense que eso es el pecado, bíblicamente hablando. O sea, nosotros no podemos decirle a todo el mundo, lo que estás haciendo es pecado o no es. ¿Sí? Si las personas no tienen esta conciencia de que Dios existe, que es el creador, que dependen de Él y no quieren tener esa relación de intimidad con Dios, pues fácilmente hacen lo que tengan que hacer. Entonces, nosotros tenemos que ponernos siempre en el contexto de la palabra pecado. La palabra pecado es una palabra bíblica. ¿Qué significa? Acuérdense que cuando nosotros leemos la Biblia, lo leemos desde pues desde nuestra fe, aunque nuestra fe sea pequeña, pero vamos con esa fe para conocer más a Dios, ¿verdad? Entonces vamos viendo que esta acción que realmente no aparece en los primeros libros de la Biblia, no aparece como la palabra pecado, sino aparece como la ruptura de la relación entre Dios y los seres humanos. Acuérdense que Dios, todo lo que vamos viendo en la Sagrada Escritura es el deseo de querer hacer una alianza de amor con nosotros. Nos crea por amor, se da el todo por amor y entonces espera esa respuesta amorosa, libre de parte de nosotros. Entonces, cuando nosotros no damos esa respuesta, porque nos desviamos en nuestras decisiones del bien, pues rompemos esa relación y la ruptura de esa relación se llama pecado en la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que estar en el contexto que las personas tienen que tener esa conciencia de Dios creador y de dependencia, que dependemos de Él. Entonces, fíjense que la virtud, el catecismo la define como una disposición habitual y firme de hacer el bien. O sea que de alguna manera nos hemos creado un hábito y nos ayuda ese hábito a buscar el bien con determinación y perseverancia. Así nos dice el catecismo. Pero también hay que darse cuenta que la virtud no es solamente un hábito, o sea, es algo que ya nos acostumbramos. No es solamente eso, sino que también debemos razonar y entender por qué
hay que hacer lo que hacemos. O sea, lo que decía el Papa Benedicto, da razones de lo que estoy haciendo. No solo porque así me lo enseñaron, no solo porque así me lo dijeron, sino ¿por qué me dijeron eso? ¿Por qué me enseñaron eso? ¿Por qué es bueno hacer eso? Por ejemplo, vean ustedes que generalmente dice que saludar es un buen hábito. Buenos días, buenos días. Yo, por ejemplo, le decía a mi nieta hace algunos años que vivía con nosotros en la casa, que era chiquita, yo le decía, no te olvides de las palabras mágicas, le decía. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Buenos días, buenas noches, muchas gracias, por favor, todas esas palabras mágicas. Entonces, eso es un hábito de buena conducta, ¿verdad? Eso no se trata que si yo no digo buenos días o buenas noches o muchas gracias o por favor, estoy cometiendo un pecado. Son hábitos. Pero ¿por qué esos hábitos se inculcan que se hagan? También hay hábitos saludables, lavarse los dientes, lavarse las manos. Fíjense que para la pandemia nos dimos cuenta que lo importante de lavarse las manos, ¿verdad? Cada vez que uno entra de la calle, que esto, que el otro, hábitos que lo sabemos, pero ya en la pandemia se hizo énfasis que era importante para mantener la salud, ¿verdad? Para no contaminarnos. Por ejemplo, el jueves que yo fui a dar clases, pues yo ya llegué con la mascarilla, porque yo sabía que estaba mal, pues eso fue un hábito que se inculcó. Antes, pues tal vez yo no hubiera ido con mascarilla. En fin, lo importante es saber por qué se hace. Entonces, la virtud, aparte de ser un acto externo, es algo que hago, yo debo de entender cuál es mi orientación interna, o sea, por qué, con qué intención lo hago. Porque aquí viene un tema de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Cuando des limosna, cuando hagas oración, cuando hagas ayuno. O sea, esos son hábitos buenos, son virtudes, pero yo debo de saber interiormente por qué lo hago. Y ahí Jesús nos dice claramente, ¿verdad? Que si lo hacemos con la intención que nos miren, pues dice que nuestra recompensa ya está dada. Pero también habla claramente, ¿verdad? Cómo debe de ser ese acto externo. Lo hacemos para Dios y lo hacemos con Dios y por Dios. Entonces de alguna manera, pues el Evangelio nos va enseñando y nos dice, bueno, cuando vayas a orar, entra al cuarto y tu Padre que ve lo secreto, sabrá. Igual cuando ayunes, igual cuando hagas una ofrenda. Entonces, el acto externo puede ser bueno, ¿verdad? Pero no siempre es virtuoso si no hay una opción personal interior, una convicción de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque la virtud requiere una acción externa, pero una interna que sea el objeto verdadero de lo que voy a hacer. O sea, esa interna es mi voluntad. O sea, está la externa que yo vengo y lo hago pues libremente desde mi voluntad, pero luego el razonamiento interno de por qué lo hago. Entonces es conveniente también aclarar que las virtudes pueden ser adquiridas humanamente. Por ejemplo, si yo hago un hábito, un esfuerzo de repetir, a mí no me gusta hacer esto, pero yo hago el esfuerzo constante, con motivaciones buenas y también con finalidades buenas, pues es como que yo estoy ejercitando, ¿verdad? Pero también están estas virtudes que yo hago, así como ejercicios, pues creando un hábito, también están las virtudes teologales, que son las que estamos viendo, ¿verdad? Que son un don de Dios que abren a la entrada de la gracia. Entonces nosotros lo que tenemos que ir viendo es cómo de un hábito nosotros pues, le pedimos a Dios que ese esfuerzo que estamos haciendo, Él nos dé la gracia para que sea algo que nosotros, con lo que Él se sienta, pues, contento, que Él se sienta
a gusto, ¿verdad? Que estamos haciendo las cosas por amor a su persona, a Él. Entonces, en el catecismo y en el manual les va a presentar cuáles son las virtudes humanas. Entonces, fíjense aquí tenemos esta imagen. ¿Se recuerdan que hablamos que este es el Jesús de The Chosen, ¿verdad? De un programa que están pasando, yo ya no sé si se lo compartí a Sor Teresita, pero es una serie, si no se lo voy a compartir hoy, pues sí, lo pueden ver algunas veces. Van pasando distintos pasajes. Y entonces aquí tenemos a Mateo 19:26, dice, está un poco continuando el anterior, ¿verdad? El 19:25, que si es tan difícil. Y entonces aquí, 19:26, Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres eso es imposible. O sea, crear hábitos lo podemos hacer como una rutina, pero que sea una virtud, para nosotros es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, para alcanzar esa santidad, pues solo dependemos totalmente, no de nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino que tenemos que estar unidos, permanecer, estar con Dios. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todavía están por ahí o ya se fueron? Estamos, licenciada, no hay duda. Oigan ese eco. Bueno, pero sí van comprendiendo. Si tienen dudas, acuérdense de levantar su manita ahí, la virtual, y entonces yo les doy la palabra. Entonces, después nos habla de cuáles son las virtudes humanas. Aquí van poniendo el ejemplo, ¿verdad? De que podemos, separados del Señor, pues no podemos hacer nada. Pero humanamente no quiere, dice aquí, Jesús no quiere con esto eliminar nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y ahí está ese dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces tenemos que ir, pues con el mazo quiere decir que nosotros hacemos nuestro esfuerzo, o sea, le pedimos a Dios que este pan salga bueno, pero nosotros lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces hay también otro dicho que dice que todo hay que hacerlo como que dependiera de nosotros. Todo hay que hacerlo con la mejor disposición, como que depende de nosotros, pero sabiendo, haciendo, pero sabiendo que todo depende de Dios. O sea, la última palabra la tiene Dios, no nosotros. Entonces, si queremos llegar a ser santos, tenemos que trabajar. Primero, en actitudes humanas concretas, que nos hagan mejores personas capaces de colaborar con la gracia de Dios. A ver, aquí tenemos una cita también de 1 Corintios, que tenemos aquí. A ver, ¿sí? ¿Van a hablar ahí? ¿Alguien quiere decir algo? No, sí. Ah, es que como abrieron el micrófono, pensé que querían decir algo. Ok. Fíjense que Pablo en 1 Corintios nos pone, acuérdense que Pablo está en el contexto griego, ¿verdad? Donde eran las olimpiadas o las carreras, donde daban los premios. Y entonces todos hacían esfuerzo, igual que hoy en las olimpiadas. Todos hacen el esfuerzo, el mejor esfuerzo, hacen muchos esfuerzos humanos para lograr la perfección en lo que sea, ya sea en nadar, ya sea en un juego de pelota o ya sea en correr, ¿verdad? Hacen el mejor esfuerzo. Pero solo uno recibe el premio, no lo reciben todos. Y entonces, de alguna manera, igual pasa con nosotros. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo humano, pero sabiendo que el premio va a depender de Dios de acuerdo a la gracia que nos vaya dando. Entonces, aquí
el tema de las actitudes humanas, es muy importante entender que es una actitud, porque una actitud no es un acto. O sea, una actitud es un tema muy difícil de expresar. Porque fíjense que, por ejemplo, un acto es que vengo yo y estoy en la sala, ahí con ustedes compartiendo un tema, y alguien está hablando, y yo, por ejemplo, vengo y agarro la almohadilla y se la tiro a la cabeza. Ese es un acto. Y ante el acto, usted se puede defender de muchas maneras. Usted puede decirme por qué me tiró eso, me dolió, bueno, puede decir muchas cosas. Pero una actitud es un gesto, una expresión corporal del cuerpo, generalmente la cara. Entonces, una actitud no, usted no puede defenderse de esa actitud. Porque, por ejemplo, usted dice a alguien, ¿qué pasó? ¿Estás enojada? No, yo no estoy enojada. Entonces, pero me estás hablando mal. Yo no te estoy hablando mal. Tú estás pensando a saber qué. El tema es de que si yo le pregunté que si está enojada, que si está hablando de una manera diferente, es porque yo estoy notando en su cuerpo actitudes, fíjense, no son actos, son actitudes, son gestos, son expresiones que me están comunicando lo que ella siente o piensa, pero esas actitudes ella no se las ve, pero yo sí las veo, ¿verdad? Porque veo el lenguaje corporal. Entonces, después, si yo quiero disimular o disfrazar esas actitudes, después yo digo, ay, ella está loca, ¿verdad? Porque saber ni por qué me está diciendo eso y todo. Y yo trato de enmascarar mis actitudes concretas, humanas, lo que dice aquí. Por eso dice que si queremos llegar a ser santos, tenemos que trabajar primero en actitudes humanas concretas. Actitudes, no dice actos, dice actitudes. Esos son gestos, palabras, y hay que tomar en cuenta que eso no lo vemos nosotros, lo ven las otras personas. Entonces, si cuando otras personas nos dicen, tú eres enojada, tú eres egoísta, y tal vez yo estoy haciendo las cosas, pero mi actitud puede ser que yo llego y digo, mira, préstame tu lápiz, por ejemplo, y yo se lo doy, pero hago una gran cara. O sea, ahí la actitud demuestra que yo no quería dársela. Entonces viene la otra persona y responde a mi actitud. No, 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 mejor no, no me lo des. Ay, tan llena de plantas, contesto yo, ¿verdad? Porque la actitud se puede disfrazar. El acto, ustedes pueden responder porque es una acción concreta que va a dar una respuesta concreta, pero la actitud no. A ver, ¿quién levanta ahí la mano? Ya, Sí. ahí está, sí. Yo tengo una duda que o sea, sí entendí, pero no me quedó como que, porque usted dijo de la actitud y el acto, ¿qué diferencia hay entre los dos? Va, es lo que les estoy diciendo. Un acto es un hecho concreto que ustedes lo ven porque vengo yo y yo quiero que usted se calle. Y vengo yo y le digo, cállese la boca, así. Entonces usted me dice, ay, pero no me hable así, es un acto. O puedo venir yo y le tiro una almohadilla en la cabeza y le hago, cállese. Es un acto. Dice, ay, pero no me tire eso, si yo le puedo entender sin que usted me golpee. O, por ejemplo, usted dice, hágame el favor de traerme un vaso de agua. Y usted dice, no, yo no tengo ganas. Ok, es un acto. Usted está actuando y está diciendo que no, y es un acto y yo le respondo. A los actos yo le puedo responder claramente. En cambio, en una actitud, no, porque una actitud es un gesto que yo hago, que usted ve y que usted me dice, ¿por qué estás enojada? Y yo digo, yo no estoy enojada, pero le hago con la cara, yo estoy demostrando que sí estoy enojada. Ah, bueno, dice usted, ¿verdad? Y se va.
pero usted sabe que yo estoy enojada, molesta, pero yo no le quise explicar, pero eso fue una actitud. O sea, una actitud es un gesto, es es un lenguaje corporal que usted lo ve, que las otras personas lo ven, pero que yo lo puedo disimular, lo puedo enmascarar, la actitud. El acto no, porque el acto ya lo hice y después tengo que pedirle perdón. Por un acto yo le tengo que pedir perdón si yo la lastimé. En cambio, por una actitud no, porque yo una actitud puedo decir que fueron ideas suyas, que usted está loca, que usted hay que saber qué está pensando, que usted siempre habla mal de mí. Yo puedo darle vuelta a la actitud. Al acto no, porque el acto es un hecho que no solo usted lo vio, sino lo vio todo el mundo. En cambio, una actitud no la puede ver todo el mundo, la está viendo usted y tal vez alguna persona que esté cerca de usted. Entonces, sí hay diferencia entre un acto y una actitud. Y por eso aquí dice que nos tenemos que fijar primero en actitudes, porque en eso no nos fijamos. Y no nos fijamos porque nosotros mismos las encubrimos. No queremos, por ejemplo, yo no quiero decirle a nadie lo que me está pasando. O sea, me duele el estómago, supóngase. Y yo no quiero decirle a ninguno que me duele el estómago. Pero mi cara, mi gesto, mi expresión demuestra que yo tengo un dolor. Incluso puedo estar hasta de mal humor porque tengo ese dolor, pero yo no quiero decirlo. Por lo que usted quiera, no lo quiero decir. Entonces, mis actitudes van a ser negativas. Actitudes. Y entonces la gente llega y me pregunta, ¿qué tenés? ¿Te duele algo? ¿Te pasa algo? Ay, qué molesta, porque todo el mundo se mete en mi vida, porque bueno, yo empiezo a encubrir porque por lo que sea yo no quiero decir eso. Sin embargo, un acto, pues no lo puedo encubrir, sino que resulta un hecho y después tengo que pedir perdón si es que me doy cuenta que hice mal. Ay, perdona que te contesté mal, ay, perdona que te tiré eso, ay, perdona que no te quería prestar el lápiz porque no tengo ganas, porque me caes mal, lo que sea, ¿verdad? Pero un acto, yo tengo, la gente se da cuenta y yo tengo que responder a ese acto. Una actitud, no tanto. ¿Qué dice? ¿Quedó claro o no? Sí, Lic- licenciada. Licenciada, y cuando yo, si yo viviera eso, que dice usted, tengo un dolor y esas cosas, y las personas me hablan, ¿qué debo hacer en ese momento? Pues aquí lo que dice es eso, No, que debemos trabajar primero nuestras actitudes humanas. O sea, yo tengo que darme cuenta que con mis actitudes, con mis gestos, con mis palabras, pues pareciera que yo vivo siempre de mal humor. Entonces yo tengo que trabajar eso primero y entender, bueno, ¿por qué pues si yo estoy aquí es porque a mí me gusta, porque yo quiero, nadie me obliga? Entonces, hoy me duele el estómago, pues es que yo tengo que avisar que me duele el estómago, porque si no aviso, todo el mundo pues va a estar dándose cuenta que yo estoy haciendo las cosas de mala gana. Y no es que sea mala gana, lo que pasa es que estoy enferma. Es lo que yo les decía, por ejemplo, fíjense un ejemplo muy claro con ustedes, ese es de ustedes exactamente. Cuando llegan tan cansadas a la clase en la mañana, o sea, esa es una actitud. Llevan una actitud de cansancio, tienen sueño y hay algunas que plungún se duermen inmediatamente. Entonces yo me puedo enojar y decir, ay Dios, a estas no les interesa lo que yo estoy diciendo. Pero yo no pienso eso. Yo no pienso eso, yo pienso que cansadas están. A saber a qué hora se acostaron, a saber a qué hora se levantaron. Y acuérdense que más de una vez yo he respondido esa es una actitud, porque ustedes llevan cansada. Nadie me dice, ay, qué cansada, anoche no dormí. Nadie dice nada de eso. Eso sería un acto. Es decir, pero yo me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, yo les digo, por mí, yo les diría, vayan a descansar, porque igual no ponen atención, ¿verdad? Pero ahí tienen que estar. Pero que esa es exactamente la actitud y el acto. Entonces, cuando ustedes, digamos, que están tan cansadas y se quedan dormidas,
pues ahí está el acto. Yo no puedo decir, ay, eso no es cierto que no se quedaron dormidas, estaban, ¿qué? No, pues si se quedaron dormidas, se quedaron dormidas. Ahora, la que está cabeceando, así, que se le cierran los ojos y lucha por abrirlos, y se le vuelven a cerrar y lucha por abrirlos. Esa es una actitud. Si digo yo, mire usted, no se esté durmiendo. Entonces, yo no me estoy durmiendo, yo estoy poniendo atención. Ve, un acto se nota de una vez y una actitud usted la puede disfrazar. Yo me estoy dando cuenta que se está durmiendo y me estoy dando cuenta que está luchando por no dormirse. Entonces yo puedo decirle, mire, levántese para que vaya a tomar un poquito de agua para que se le quite el sueño. Y usted dice, no, si yo no tengo sueño. ¿Se da cuenta? Es una actitud que usted tiene que trabajar y decir, sí, de verdad tengo sueño y gracias, me voy a lavar la cara y regreso. El año pasado, cuando estaban las monjitas con nosotros, había una monjita que decía, ella misma me dijo a mí, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella me dijo una vez, ay, mire, yo no sé, yo solo me siento y me duermo. Entonces, no es que yo no quiera poner atención, es que me duermo y no sé qué hacer. Entonces yo le dije, bueno, pues mire, si usted se duerme inmediatamente y eso, pues así es, levántese todas las veces que quiera levantarse. Si no se quiere dormir, cuando sienta que se va a dormir, levántese, va a tomar agua, va a lavarse. Ay, pero entonces tengo que estar yendo 1000 veces, pues vaya 1000 veces, pues, o váyase a dormir a su cama, ¿verdad? Una de dos, decida lo que más le ayude. Bueno, pero entonces ahí ven la diferencia de un acto y de un gesto. Y lo que dice aquí es que las actitudes son las primeras humanas que debemos trabajar para una virtud. ¿Qué les parece? Porque ahí nos capacitamos para colaborar con la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Captan ya ahí? La diferencia, muy bien, la diferencia entre actos y actitudes. Perfecto. Entonces dice aquí, este señor Tomás Kempis, ¿se acuerdan quién es él? ¿Quién es este señor Tomás de Kempis? ¿Qué es lo que escribió él? Hablamos de eso hace unos días en este año. Imitación de De Cristo. Cristo. Ajá. La imitación de Cristo, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo lean? Si cultivamos una virtud al año, a estas alturas de nuestra vida seríamos santos. O sea, lo que está diciendo es que si nos damos cuenta acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo cuáles eran nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso, ¿verdad? Entonces, ese análisis tiene que ver con nuestras actitudes y nuestros actos. Entonces, si los conocemos y decimos, bueno, este año voy a trabajar, bueno, yo no es que sea enojada ni que me guste estar peleando, pero hay algo que me molesta siempre y entonces voy a trabajar ese problema que tengo. Uno solo, no voy a querer tantos, me voy a fijar en un problema de sentimiento o de emoción, en uno solo, y lo voy a trabajar. Entonces dice aquí Kempis, si eso lo hacemos una por año, cuando empieza el año hacemos nuestro propósito, bueno, ¿qué es lo que tanto, qué es donde más fallo yo? Entonces yo tengo esta inclinación de hablar mal de alguien, ok. Hoy voy a trabajar, este año voy a trabajar ese tema. No voy a hablar mal, pero lo voy a razonar. No voy a decir solo porque eso es malo, no. Voy a razonar. ¿Por qué no voy a hablar mal? Bueno, cuando hablo mal de alguien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hago que la otra persona piense mal de él, no estoy diciendo nada bueno, no contribuyo a su mejor, no provoco la empatía ni el amor, yo misma quedo mal. Entonces yo hago un razonamiento, yo no debo de tener ese hábito de estar hablando mal para que se fijen más en que yo soy mejor que esa persona, no. Así es que si realmente está actuando mal, ya se van a dar cuenta los demás sin que yo abra la boca. Entonces ahí ya hay un razonamiento de por qué voy a cultivar una virtud
que me hace más daño a mí que a otra persona, ¿verdad? Porque las otras personas se van a dar cuenta si es una exageración mía o si yo dije la verdad, pues algún día van a decir, bueno, mira, tú lo que dijiste era cierto, pero no era necesario haberlo dicho porque al final todos nos vamos a dar cuenta cuando una cosa es así. Entonces, a eso se refiere, de cultivar una virtud, tener la voluntad de hacerlo, pero tener el razonamiento de por qué lo voy a hacer. Y entonces esa virtud, decía, no solamente son en actos, sino en actitudes. Entonces, en el manual dice, ¿cuántas veces nos hemos propuesto superar algún defecto o mejorar ciertas actitudes sin conseguir éxito, incluso después de haber pedido humildemente a Dios que nos ayude? La clave está en practicarla. O sea, la clave está en no darme por vencida, porque ya sé que si eso lo repito y lo repito es porque ya en mi vida es un hábito. Entonces, un hábito cuesta mucho. Es muy fácil tenerlo, y hace un hábito malo, es muy fácil tenerlo siempre, y es muy difícil después quererlo quitar. Entonces dice que la clave de eso es practicarlo, aunque vuelva a fallar, y no deprimirme y decir, ay, bueno, esto ya así es, así soy yo y bueno, así me quedo. No, no tenemos que tener esa mentalidad y tenemos que seguir como perseverando en que eso no está bien y tenemos que cambiarlo. Entonces aquí dice, ¿qué es la virtud? Pues es una fuerza, un valor, una cualidad. Aquí dice que es propia del varón, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que no es propia del varón, ¿verdad? O sea, la fuerza, el valor, pues sí, eso puede ser propio del varón como parte masculina fuerte que cuida a la familia, pero ese tendría que ser una definición de la palabra, virtus. Virtus, o sea, eso significa, espérenme, etimología, esa es una palabra nueva, mire, cuando le da a ustedes la etimología de la palabra, ¿qué significa la palabra virtud? Entonces la palabra virtud viene de esta palabra virtus, que puede ser griego, que significa fuerza, valor, cualidad propia del varón. Esa es la etimología de la palabra, o sea, ¿qué significa esa palabra en sí? Luego, también hay otra forma de entenderla que ya no es la etimología, sino el significado, que es una disposición habitual. Cuando dice que es habitual es que es un hábito y firme de hacer el bien. Y luego es algo otra parecida que dice es un hábito operativo, o sea, de acción, de actuar, bueno. Luego hay otra interpretación, dice, es algo que nos ayuda a buscar el bien con determinación y perseverancia. Entonces aquí tenemos dos palabras que ya las vimos anteriormente cuando decimos, bueno, yo quiero corregir esta actitud, pero constantemente me vuelve a aparecer, entonces tengo que estar determinada. Esto lo tengo que corregir y tengo que perseverar. Pero para que haya determinación y perseverancia debe de haber razonamiento, debe de saberse por qué lo tengo que corregir. Entonces, también hay otra interpretación de la virtud. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces quiere decir que con todo lo que yo puedo sentir, si yo puedo sentir que esta persona no me agrada, no me cae bien, entonces, pero con todos mis sentimientos positivos, digo, no me importa. No importa que no me caiga bien, no importa que yo voy con la fuerza del espíritu, con todos estos sentimientos negativos, yo voy a hacerle el bien a esa persona
aunque esa persona me ha hecho el mal. Entonces yo busco y elijo concretamente con acciones concretas, no porque sea mejor que esa persona, porque ese no es el sentido, porque ese sentido de que yo soy mejor se lo voy a demostrar con actitud. Si yo llego con una actitud soberbia a querer hacer el bien, pero la otra persona se va a dar cuenta de esa actitud, va a decir, no, gracias, no necesito nada y peor me va a caer, porque voy a decir, ay, no solo iba yo a hacer una cosa positiva y buena y me resultó así. Pero ojo, que lo que la otra persona vio fue la actitud. Iba con una acción concreta, pero con una actitud negativa. Ojo con eso. Por eso, primero lo que hay que corregir en la virtud son las actitudes, porque las actitudes hablan más que los actos. Entonces, aquí está que la virtud es un acto externo, es lo que se hace con una motivación clara, o sea, con una intención y con el objetivo. ¿Qué objetivo? De hacer el bien. Entonces, esa virtud va a ser la repetición de estos actos con un buen propósito y una buena motivación. Si esto que hemos visto aquí, el acto externo y esta motivación y objetivo y esta repetición, si yo no me fijo de mi actitud y mi actitud puede contradecir todo esto, entonces no hay una virtud. Hay que fijarse en eso muy bien. Entonces aquí tenemos las virtudes cardinales y las virtudes teologales según Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿cuáles son las virtudes teo? O sea, que Dios nos da, todas nos las da Dios, ¿verdad? Pero tenemos las infusas, las que infunde en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro interior. La fe, la esperanza y la caridad. Acuérdense que la fe, pues es creerle, ¿verdad? La esperanza también es creerle en las promesas que ha hecho. Y la caridad es el amor que yo voy a multiplicar porque recibo de él y yo lo transmito. Entonces, todo, por eso se llaman teologales, porque son infusas, son infundidas por él, pero para que yo la regrese a él. Entonces, yo voy a ser como un canal, yo le creo lo que dice, lo que promete, y puesto que creo lo que dice y promete, tengo la esperanza puesta en lo que dice y promete. Y porque él ha dicho y promete que somos sus hijos y que debemos cuidarnos y que debemos ayudarnos y que debemos respetarnos, pues yo lo hago. Pero lo hago porque creo y porque espero en lo que ha prometido. ¿Y qué es lo que me ha prometido? Tener vida, vida con él, en él. Entonces, la fe y la esperanza y la caridad están ligadas. Sin embargo, Pablo va a decir que estas dos virtudes infusas, cuando muramos, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Y la única que va a mantenerse es el amor. ¿Por qué? Porque la fe no la vamos a necesitar, puesto que ya estamos cara a cara con Dios. Y la esperanza tampoco la vamos a necesitar porque las promesas ya han sido cumplidas. Y el amor es Dios y vamos a permanecer en él. Entonces, ahí tenemos las virtudes teologales. Ahora están las cardinales. Las cardinales son del corazón. Fíjense, en la Biblia tenemos dos términos importantes, que es el corazón y las entrañas. Las entrañas es como el vientre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una plegaria eucarística, creo que es la quinta, que dice, dame entrañas de misericordia. O sea, no dice dame un corazón bondadoso, pero hay otro salmo que dice, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Entonces aquí tenemos, eso lo pedimos en el Salmo y en la oración eucarística, y son estos: la prudencia, la justicia, la fortaleza.
y la templanza, ¿verdad? Que es el dominio de sí mismo. Entonces tenemos las virtudes teologales y las cardinales. Ahora, el manual, fíjense que esta sesión es sumamente grande, porque va a ir hablando de todas las virtudes, pero esas por eso están en el catecismo, ¿verdad? Porque aquí va a ir hablando de cada una de las virtudes cardinales y de las teologales. Espérenme un momentito. De las teologales, pues ya les hablé yo de las teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Ahora le va a hablar de las cardinales. Y va a dar la definición de cada una. Entonces va a empezar con la prudencia. Fíjense que todas estas virtudes, ahí me dicen las horas, porque no tengo idea de qué hora es. Todavía tenemos un ratito. Fíjense pues, la prudencia, hay que poner atención, la justicia, la fortaleza, hay que poner atención de estas virtudes humanas porque se pueden confundir. Por ejemplo, dice, acuérdense que nosotros pecamos por omisión. Entonces nosotros podemos decir en un momento, bueno, yo no dije nada por prudencia. Entonces podemos confundir esta virtud con un pecado, si se dan cuenta. Se puede confundir, ¿verdad? Entonces hay que tener claro desde el catecismo qué es la prudencia. Y dice que es la virtud que dispone la inteligencia entre el razonamiento, fíjese, a discernir en todas las circunstancias nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. O sea que aquí entran en la prudencia. Miren, aquí están todas las virtudes humanas. Vean. Vean todas las que hay. Vean. Entusiasmo, respeto, firmeza, generosidad, responsabilidad, gratitud, desprendimiento, seguridad de sí mismo. Entonces, fíjense, luego aquí viene alegría, lealtad, limpieza, bondad. Entonces, ustedes aquí tendrían que encontrar cuál de todas estas virtudes humanas van hacia la prudencia, cuáles van hacia la tolerancia o hacia la justicia, o cuáles son las otras que dijimos de las cardinales. Vamos a ver, aquí están. Cuáles son de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza. Veamos pues, como que fuera un rompecabezas. Pongan atención ahí. Pongan como título, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las virtudes humanas, las que se adquieren. Ponga pues, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahí están las cuatro. Prudencia, justicia. Ahora, traten de encontrar aquí cuáles pertenecen a la prudencia, cuáles pertenecen a la justicia, cuáles pertenecen a la templanza y a la fortaleza. ¿Ya lo tienen ahí? Va, les dejo un ratito la imagen para que la miren, para que la vayan buscando. Después que terminen eso, van saliendo y van a tomar su café y luego regresan. Hoy no me tienen que traer agua. Estoy tomando aquí. ¿Sí entendieron lo que les estoy diciendo? ¿Sí?
Licenciada, ¿Qué manda? eh, bueno, esa es una tarea que nos dejó y después lo vamos a venir a No, entregar. ahorita la empiezan a hacer porque quedan 10 minutos, son las y 16. Quedan 10 minutos para las y media. A las y media la empiezan a hacer ahorita, la terminan a las y media. Van a tomar café, regresan y nos juntamos nuevamente a las 11. Ah, pero Ya esto con ya ya con este trabajo hecho. está bien. Gracias. Sí, Gracias, se le puede licenciada. licenciar. Va, pues voy a quitar voy a parar la grabación.